Una vez conocí a alguien que vivía en un barrio de acá de Capital Federal en Buenos Aires. Cuando tenía como 12 o 13 años empezó con sus primeras escapadas de su casa. Primero duraban algunos días, después duraban otros algunas veces más días. Tenía como una familia bastante particular, un papá sumamente violento y una mamá, víctima de violencia. Cada vez que volvía sufría cuestiones de violencia, así que estuvo como bastante tiempo en la calle. Entonces cuando volvió a su casa, sus papás la mandaron como castigada a vivir un año a una ciudad como Santiago del Estero, al norte del país, y terminó, digamos, como viviendo instalada en la escuela donde asistía. No encontrando ninguna respuesta, alguien le habló de Cristo y le hizo como la propuesta de vivir una vida mejor, una vida en el Evangelio, una vida con un Dios revelado, una vida distinta. A partir de ahí es como que se empezó todo un recorrido donde el encuentro con Dios y el Evangelio hicieron como la mayoría del cambio, ¿no? Después de muchos estudios bíblicos, se enamoró de un chico de la iglesia, se casó, tuvo hijos y se dedicó a esto, a rescatar chicos en situación de calle. Esta chica de la que hablamos, que con este proceso de la calle, la familia, la iglesia, el encuentro con Dios, definitivamente esa chica soy yo. Yo encontré en Dios lo que creí que no existía. Creo que del lugar a donde Dios me sacó en derrota me lleva en éxito. Y lo creo. Porque yo les digo a los pibes, se puede, porque yo pude. Y si yo pude, Dios pudo conmigo, Dios puede con vos. Tenemos en este momento viviendo casi 40, tenemos bebés, que algunos nacieron en la calle. Es el trabajo social que más resultados entregó. El 94% de logro. Tuvimos muy pocas pérdidas. Vamos por el chico casi 390 afectado. Algunos en la universidad, otros ya se casaron y seguimos con este proceso. Otros que nacieron con nosotros y son como nuestros hijos. El Evangelio es todo lo que alguien puede encontrar para ser mejor. La universidad te ayuda, te da herramientas, ser profesional te ayuda. Yo lo logré, lo hice. Soy maestra, soy psicóloga social, pero Dios es la respuesta, digamos. Mi mamá me abandonó cuando tenía 2 meses y me criaron mis abuelos y fui creciendo y empecé a conocer la calle, empecé a juntarme con los pibes del barrio y me empecé a recordar con Poserrán hasta que mi abuela se dio cuenta y me dijo como que si no lo dejaba que me tenía que ir. En la calle me ofrecía no estar solo, siempre estar con mis amigos. Igual siempre estaba todo el día re loco. Lo único que conocía era la calle. No conocía otro lugar que no sea la calle. Y cuando conocí a Dios, fue algo que me cambió totalmente. Antes yo no abrazaba a nadie o si me abrazaba me largaba a llorar porque nunca sentí el amor así de alguien. Y ahora, no sé, como que me encanta. Nunca dejaría el amor de Dios. La idea es que cada chico que entra al programa pueda descubrir qué le gusta. Porque la pobreza, la calle, la soledad y el abandono te hacen no saber quién sos. Pero en el hogar aprenden como habilidades, ¿no? Deporte, teatro, canto, instrumentos, circo. Y eso es como que les hace descubrir para qué son buenos. Palestra tiene 9 años ya de trabajo y surgió con la propuesta de una iglesia comunitaria, no una iglesia que se abriera solamente los días de reunión o 2 veces por semana, sino una iglesia que tuviera un alcance a la comunidad. Cuando abrió eran chiquititos. La primera camada de alumnos que tuvimos era de 3 a 6 años y hoy son los profesores. Los que empezaron hoy son los que dan clases. Nosotros
creemos más que nada que la actividad no sirve, pero que si Dios no está en el medio, la actividad no avanza. Entonces trabajamos en red. Una vez que Él llegó a la actividad, se lo nuclea en una célula o en una comunidad, para que mientras que a algunos les enseñemos las disciplinas, circo, teatro, lo que fuera, hay otro líder que lo está acompañando, enseñándole la palabra. Tenemos escuelas de vida donde se les enseña la Biblia y ellos van. Es el lugar más concurrido de la iglesia. La iglesia, creo que Dios es el protagonista, es como algo cambia y entonces ya un día no quiero eso, quiero este amor permanente y este cuidado permanente en mi vida. Creo que así es. Para trabajar con gente hay que tener un alto nivel de aceptación, hay que tener un alto nivel de misericordia y hay que tener un alto nivel de gracia. Las técnicas se recontraprenden. El tema es si yo voy a aceptar al diferente.